al final puedan ser respondidas de forma ordenada. En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a Docify, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta jornada que pretende darles a conocer las normas internacionales y sus requerimientos en cuanto a la homologación de proveedores. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y conocimientos a Hilario López, ingeniero energético y psicólogo clínico, profesor de máster executive en dirección de compras. Lleva más de 20 años en el departamento de compras de la mayor planta del mundo en generación energética con combustible sólido, en una compañía participada por Endesa, EDF, Iberdrola, Hidrocantábrico, EDP, Enel, Siemens y Crude Coppers. En la actualidad es director de evaluación y desarrollo de proveedores de Docify y ha liderado el grupo de expertos de compras que ha desarrollado el primer estándar internacional de homologación de proveedores. Además, lo compatibiliza con la actividad formativa en cámaras de comercio y escuelas de negocio, la transformación digital de la gestión de compras y la homologación de proveedores. Pues nada, cuando quieras, Hilario, De acuerdo, muchas gracias, Paulino. nada, a Bienvenidos ti. y bienvenidas a todos. Os he preparado una pequeña presentación que voy a compartir con todos vosotros. ¿Se ve la presentación? Sí, Hilario. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues comenzamos, que tengo muchas cosas interesantes que compartir con vosotros. Bien, bueno, pues según una nota de prensa emitida por AENOR el 14 de septiembre de 2020, que como sabéis es la entidad de certificación de referencia en España, nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países del mundo en la clasificación de las 12 principales certificaciones y ha subido en el ranking en la mayoría de ellas. Así lo revela el último informe de la Organización Internacional de Normalización correspondiente al ejercicio de 2019. La ISO, la Organización Internacional de Normalización, como sabéis, es una red mundial que identifica qué normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos y la sociedad, y las desarrolla conjuntamente con los sectores que las van a utilizar. Las adopta por medio de procedimientos basados en contribuciones nacionales provenientes de múltiples partes interesadas y las ofrece para ser utilizadas a nivel mundial. Estas normas ISO están basadas en un consenso internacional conseguido de la base de la más amplia, del más amplio grupo de expertos y partes interesadas. La contribución de estos expertos proviene de aquellos más cercanos a las necesidades en materia de normas y de los resultados de su implementación. De esta manera, aunque estas normas son voluntarias, pues las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional por sectores tanto públicos como privados. ISO, como sabéis, es una organización no gubernamental, es una federación de organismos de normalización nacional provenientes de todas las regiones del mundo, uno por país, incluyendo países desarrollados y en vías de desarrollo y países con economías en proceso de transición. Cada miembro de la ISO es el principal organismo de normalización de su país. En España es AENOR y los miembros proponen las nuevas normas, participan en su desarrollo y ofrecen el apoyo conjuntamente con la Secretaría General de la ISO a los 3.000 grupos técnicos que actualmente desarrollan las normas. Bien, el informe ISO de 2019 refleja un incremento general de un 3,8% frente al año 2018. En 2019 se certificaron casi 2 millones de centros en el mundo, 100.000 en España, lo que demuestra que las empresas e instituciones ven en la certificación una eficaz herramienta de mejora de su competitividad que contribuye a generar confianza. Bien, las empresas españolas ocupan los siguientes puestos en las principales certificaciones. En cuanto a la certificación de gestión de la calidad, la ISO 9001, España se mantiene como quinto país del mundo y tercero de Europa, con cerca de 60.000 centros de trabajo certificados conforme a esta norma. La ISO 9001 es la herramienta de gestión de la calidad más extendida en el mundo, con más de 1 millón de organizaciones que la utilizan de forma eficaz. Entre otras ventajas, como sabéis, esta certificación pues, mejora los procesos y elimina los costes, incluidos los directamente monetarios, de la no calidad,
apostando por lo que entendemos la mejora continua. En cuanto a la ISO 14001, las empresas españolas son las cuartas del mundo y segundas de Europa, con más de 26.000 centros de trabajo certificados. En el mundo hay cerca de 500.000 de centros certificados conforme a la norma de gestión ambiental, que ayuda a prevenir los impactos ambientales utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos y controlarlos. Bien, en cuanto a la certificación de la salud y seguridad en el trabajo, pues la ISO 45001, antiguas OSAS, en España sube 3 escalones en el ranking mundial y 2 en el europeo por número de certificaciones, con casi 1.200 centros de trabajo. Esta certificación acredita que las empresas e instituciones pues, han implantado un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que ayuda a prevenir riesgos laborales en las organizaciones. Bien, los requerimientos de estas normas, tanto de la gestión de la calidad, la ISO 9001, como de gestión ambiental, la ISO 14001, o la de salud y seguridad en el trabajo, la ISO 45000, no utilizan expresamente la palabra homologación de proveedores, pero sí que hacen una mención a la necesidad de conocimiento del proveedor, a su capacidad para cumplir los requerimientos del sistema y, por lo tanto, su evaluación y calificación previa, aplicación de criterios de selección de contratistas en los procesos de compra y obligación de conservar la información documental. A ver, que en definitiva no deja de ser otra cosa que lo que los profesionales de compras entendemos como homologación de proveedores. Otra cosa es si los procedimientos de homologación que tenemos establecidos en nuestras empresas cubren convenientemente los requerimientos de estas normas, con el fin de poder certificarnos en alguna de las normas que antes os he referido, o si ya tenemos certificación, poder mantenerla. Bien, ¿y cuáles son estos requerimientos de estas normas? Pues la ISO 9001, la relativa a la gestión de la calidad, refiere que la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, supervisión del rendimiento, la reevaluación de los proveedores externos en función de su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo a las necesidades. Y además añade que la organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de estas evaluaciones. Y entonces yo os pregunto, lanzo esta pregunta reflexiva. ¿Tenéis establecido y aplicáis criterios de evaluación de proveedores previo a la invitación de ofertas o a la adjudicación? Si estamos certificados, nuestra empresa tiene certificado su sistema de gestión en esta ISO 9001 de gestión de la calidad, esto es un requisito. Por lo tanto, si no lo queremos perder, tenemos que ocuparnos y preocuparnos de esta cuestión. Y si no la tenemos aún certificado, pero tenemos intención de certificarnos en ella, tenemos que ser conscientes que esto va a ser un requerimiento del mismo. O todavía damos de alta a proveedores para poder asignar un pedido al que imputar una factura de un trabajo o de un suministro realizado. Otra pregunta, ¿supervisáis el rendimiento de los proveedores? Una vez que lanzamos el pedido, pues ya me olvido y me dedico a pagar el siguiente fuego, como nos pasa muchas veces a los de compras. Tenemos de alguna manera más una función de bombero que de comprador en sí, apagando continuamente fuegos. ¿Y qué hacéis con la documentación? ¿Dónde la guardáis? O sea, ¿la podéis encontrar cuando la buscáis? Y si la encontráis, resulta que está caducada porque nadie se ha preocupado y ocupado de su actualización. Yo os invito a que intentéis responder a estas preguntas y reflexionéis sobre ello. Respecto a la 14001, el sistema de gestión ambiental pues refiere que se debería considerar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, a los productos y servicios de la organización, tales como la adquisición de materias primas, el desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores externos. Y además esta norma, en su apartado 8.1 relativo a la planificación y control operacional, añade la necesidad de conocimiento de la capacitación y los recursos del proveedor externo para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental de la organización. Y nuevamente os pregunto, ¿conocéis realmente las capacidades de vuestros proveedores y los recursos para cumplir con los requerimientos medioambientales? Ojo que una mala praxis en materia medioambiental de algunos de nuestros proveedores, con la sensibilidad que tenemos hoy en día, y es una sensibilidad lógica y creciente,
pues puede dañar la imagen de nuestra compañía, y puede hacernos perder un cliente importante. En cuanto a la ISO 45001, que como sabéis es la relativa a gestión de la seguridad y salud en el trabajo, refiere que los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Y además menciona que la organización debería establecer el grado de control sobre los procesos o las funciones contratadas externamente, basados en factores tales como la capacidad de la organización externa para cumplir los requisitos del sistema y de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. No os pregunto sobre ello, pero evidentemente hay que tener en cuenta esta cuestión y hay que controlarla. Bien, siguiendo con ese tema de los contratistas en la ISO 45001, refiere que una organización puede también o debe utilizar diversas herramientas para asegurarse el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de los contratistas, por ejemplo, con mecanismos de adjudicación de contratos o de criterios de cualificación previa que consideren el desempeño de la seguridad y salud realizada y la formación en seguridad o las capacidades en términos de seguridad y de salud. Y la siguiente pregunta es, ¿disponéis de alguna herramienta que os facilite la información, por ejemplo, relativa a la formación en seguridad que disponen los trabajadores de la empresa contratista? Y esto además ¿lo consideráis en vuestros criterios de calificación previa? Nuevamente os lanzo la pregunta y os invito a la reflexión sobre ello. Pero, a ver, ¿por qué es bueno cumplir con los requerimientos de las ISOs y responder de forma adecuada o alineada con estos requerimientos a estas preguntas que os acabo de plantear? Porque es la única manera de que mi empresa pueda certificarse en alguna de estas normas y poder de alguna manera así estar habilitada para poder ofertar servicios o productos a determinados clientes. O porque mi empresa ya está certificada y si el área de compras no se preocupa y ocupa de estos requerimientos en cuanto a los proveedores de mi empresa, puede perder la certificación y me van a señalar como culpable. Mirad, si estas son las razones por las que hoy estamos escuchando este webinar, de verdad, no sigas, no merece la pena que perdáis el tiempo. Si la organización a la que pertenecemos decide implantar alguno de los 3 sistemas de gestión medioambiental o de calidad o de seguridad y salud en el trabajo que os acabo de mencionar, debe ser porque de verdad estén sus empleados convencidos que con ello van de alguna manera a mejorar los procesos y eliminar los costes de la no calidad, contribuyendo a la mejora continua, o van a prevenir riesgos laborales de las organizaciones y por lo tanto accidentes de sus trabajadores, o van a prevenir los impactos ambientales y de verdad utilizar los medios necesarios para evitarlos y reducirlos o controlarlos. Si además de todo esto, esto vende a los accionistas, a los clientes, a la sociedad en general, pues fantástico. Pero nunca debería ser el primer objetivo, sino lo que yo entiendo sería o debería ser una grata consecuencia. Pero fijaos, si es importante disponer de un buen sistema de gestión para eliminar los costes por falta de calidad o para evitar daño ambiental o incluso para evitar accidentes, todo esto se vuelve niño si la actividad de nuestra empresa tiene que parar por falta de suministro. Es que la empresa al final pues, va a cerrar y en consecuencia vamos a ir a la calle. Bueno, me imagino que ya no os sorprenderá leer en prensa noticias del sector, por ejemplo, de la automoción, como esta publicada por OK Diario hace un par de días, sobre las consecuencias que está teniendo para el sector de la automoción la falta de semiconductores. O esta otra de ayer mismo, en la que refiere que la falta de aditivo, el AdBlue, puede parar el transporte porque los camiones y autobuses o los coches que no pueden funcionar sin él. Ojo, no solo los contenedores están subiendo de precios, no solo la luz y los carburantes están subiendo, sino que además la falta de este aditivo, por ejemplo, que os acabo de mencionar, pues dispara su precio, además, un 100% en el último mes. Ojo. Además, en circunstancias sobrevenidas como la que nos ha acontecido el COVID-19, pues nos hemos dado cuenta que dependemos mucho más de los proveedores de lo que pensábamos.
Según una encuesta realizada en abril del 2020 por la Asociación Internacional para la Gestión Comercial y de Contratos, el 78% de los miembros que respondieron a esta encuesta informaron que, debido al COVID, habían experimentado interrupciones y otros problemas en sus cadenas de suministro. Considerando que, además, en algunos sectores el peso de los proveedores supone del orden del 40 al 60% de las ventas, asegurar las fuentes de suministro es clave para poder dar un servicio adecuado a nuestros clientes. Muchos proveedores están desaparecidos, la materia prima escasea o es que simplemente no hay. El precio ha pasado a segundo o incluso tercer plano. Hoy en día, más que el precio, lo que se busca es la garantía de suministro. Y esto solo se consigue con una buena metodología de homologación que permita, de alguna manera, disponer del proveedor adecuado en el momento preciso. Ayer, precisamente hablando con un bodeguero, me contaba que antes lo que le quitaba el sueño en fechas clave era el daño que podría hacer la cosecha por tormentas o heladas en momentos muy concretos de la maduración. Y ahora lo que le está quitando el sueño no es ni siquiera si la cosecha va a ser buena o mala, que ya damos por hecho que va a ser buena, ¿no? Sino si va a poder envasarla y distribuirla, porque es que no hay botellas, no hay cartón para el embalaje. Es una verdadera preocupación. Mirad, el mercado proveedor está en continua evolución, en continuo cambio, y la pandemia ha acelerado de alguna manera su ritmo evolutivo. Hay proveedores que han tenido que cambiar mucho para que al final nada cambie en la relación con sus clientes. Es decir, han tenido que adaptarse rápidamente a la nueva situación para poder mantener sus compromisos de entrega, para poder encajar anulaciones de pedido, incrementos inesperados, situación de escasez total y absoluta de materia prima. Mirad, el mercado comprador está de alguna manera premiando esa capacidad de adaptación de sus proveedores, su flexibilidad, su compromiso y a veces incluso su creatividad. Se empieza a valorar mucho más la proximidad de las fuentes de suministro, a los proveedores que nos informan y anticipan de situaciones de riesgos, a aquellos que disponen de productos y de protocolos y planes de contingencia ante posibles positivos de su personal para evitar paradas de producción. En definitiva, como decía, nos hemos dado cuenta que dependemos de nuestros proveedores mucho más de lo que pensábamos. Pero afortunadamente hay mucho más mercado proveedor del que pensábamos, incluso dentro de nuestras propias fronteras, solo que no lo conocemos. Se está potenciando cada vez más el proveedor de proximidad de tamaño, digamos, ajustado, que tenga más cintura, y si me permitís la expresión, pero ¿dónde están? ¿Dónde están estos proveedores? Los sistemas de homologación tienen que ser ágiles y aportar valor, potenciando las fuentes de búsqueda de suministro. El mercado hay que salir a buscarlo. Ya los proveedores no van a estar ahí en la puerta esperando. Ahora es el comprador el que tiene que encontrar a los proveedores. Es el que tiene que ir a visitarles para que le vendan ciertos materiales. La homologación de proveedores tiene que dejar de alguna manera de ser la asignatura pendiente de los departamentos de compras para convertirse en una verdadera y adecuada función estratégica para la compañía. Mira, Docify, consciente de esta problemática, reunió a un grupo de expertos en compras al objeto de analizar los riesgos de la cadena de suministros y desarrollar una metodología sencilla y sobre todo útil que no solo contribuyera a minimizar riesgos, sino que a su vez fuera una fuente de generación de oportunidades. Este grupo de expertos en la función de compras en general y de la homologación de proveedores en particular, de empresas de diferentes tamaños y de diversos sectores, pues diseñaron, o mejor dicho, diseñamos un estándar compartido en el que se acordaron los datos a solicitar al proveedor para conformar de alguna manera un registro adecuado, estructurado y ordenado de proveedores de acuerdo a las categorías de compras que suministran, la documentación que debían aportar y cuáles eran los criterios de validación. Pero ninguna metodología será realmente útil sin una buena herramienta y una adecuada organización
como Docify, que se preocupa y ocupa de validar la documentación de los proveedores y perseguir a su vencimiento. Y de alguna manera, pues liberando al comprador de una brutal carga administrativa, de tal forma que el profesional de compras solo tendrá que, bueno, pues entrar en la herramienta, logarse, solicitar el producto o servicio, decidir si ejecutar la búsqueda entre sus proveedores o ampliarla a todos los proveedores homologados por el estándar, lo que de alguna manera va a multiplicar considerablemente las fuentes de suministro. Y simplemente fijar los requisitos que han de cumplir los proveedores asociados a la naturaleza del objeto o servicio que vamos a contratar. Por ejemplo, si... y esta diapositiva es un pantallazo de la herramienta. Si queremos pedir ofertas a empresas que hagan perforaciones, por poner un ejemplo, para hacer un estudio del terreno donde tenemos que realizar una edificación, pues tenemos 3 desplegables de búsqueda. En el nivel 1 seleccionamos los servicios relacionados con la industria del gas y del petróleo. En el desplegable 2 elegimos los servicios de perforación. Y en el desplegable 3, pues concretamos que se trata de empresas que realicen perforaciones con extracción de testigos. Y simplemente pues aplicar la búsqueda, aparecerá la relación de proveedores que cumplen con esta condición, es decir, que de alguna manera prestan este servicio. Otro ejemplo, imaginemos que tenemos que contratar un servicio de inspección reglamentaria. Por ejemplo, pues un aparato de elevación. Por otro lado, muy habitual. Sabéis que según el reglamento, pues hay que hacerlo cada 2 años en los ascensores instalados en edificios industriales. Bien, pues marcamos en el desplegable del nivel 1 los servicios de arquitectura, construcción e ingeniería e inspección. En el nivel 2, los servicios de monitorización y control. Y en el nivel 3, pues los servicios de inspección industrial. Además, muy importante, debemos cerciorarnos que lo hacemos con empresas que están debidamente acreditadas y como van además a trabajar dentro de nuestras instalaciones, queremos y debemos asegurarnos de que dispone pues, de un seguro de responsabilidad social, que está al día en sus obligaciones tributarias, que no tiene ninguna deuda a la seguridad social y además pues, cuenta con una certificación de su sistema de gestión, pues, por ejemplo, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, lo que acabamos de comentar, pues la ISO 45000. 45.001. Para poder introducir estos requerimientos adicionales, pues simplemente pues, clicaremos en la búsqueda avanzada. Y podemos ahora seleccionar si queremos limitarnos a la búsqueda de nuestro plantel de proveedores o, por el contrario, queremos que nos incluya tanto los propios como los homologados por el estándar o solo entre los que aún no son proveedores. Bien, pues seleccionamos el ámbito de actuación en el que el proveedor va a desplegar su actividad, en este caso en España y en concreto en la provincia de Albacete, y a continuación pues vamos indicando los documentos o certificaciones o certificados acreditativos requeridos y esto además nos va a servir de filtro. Es decir, en este caso pues hemos considerado preciso que el proveedor para este servicio que vamos a contratar disponga, por ejemplo, de, bueno, pues de un seguro de responsabilidad civil, pues para lo cual vamos a requerir además el recibo del pago. Si queremos asegurarnos que no tiene ninguna deuda a la seguridad social, pues marcaremos que ha de disponer del certificado de negatividad por descubiertos a la tesorería de la seguridad social. Si queremos asegurarnos que está al día en sus obligaciones tributarias, pues marcaremos el certificado de estar al corriente del pago. Y como además es un trabajo, como decía, de inspección reglamentaria, solo lo podrán hacer aquellas empresas que estén acreditadas, por lo que vamos a requerir el documento oficial, en este caso el emitido por ENAC, como sabéis, la Entidad Nacional de Acreditación, que lo acredita como empresa de control. Y por último, si queremos trabajar con, además, solo con empresas que tengan certificado su sistema de gestión en cuanto a la seguridad y salud laboral, pues marcaremos que ha de disponer del correspondiente certificado ISO 45001. Bien, ejecutamos la búsqueda y nos aparece la relación de empresas que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que acabamos de solicitar o de exigir en nuestra consulta. Pulsando cualquiera de los proveedores de la lista, pues ya tendremos toda la información al alcance.
En esta información podemos comprobar que se trata de un proveedor. En esta pantalla pues veis que se trata de un proveedor que dispone de los documentos obligatorios requeridos, validados y al día, así como las acreditaciones y las certificaciones exigidas, aunque también vemos que tiene otras certificaciones como la de medio ambiente o la de gestión de eficiencia energética y la de gestión de la calidad. Bueno, pues pulsando en cualquiera de estos iconos podemos ver o incluso podemos descargarnos el documento, con lo cual la documentación podemos comprobar que está controlada y está validada. Y a continuación, pues tenemos al alcance los datos fundamentales como es el NIF, la fecha de constitución, su capital social, volumen de facturación, el número de empleados, etcétera, así como también las coordenadas de contacto del proveedor, pues para invitarle a una licitación si al final ese va a ser el caso. Bien, otra utilidad muy apreciada por los profesionales de la función de compras es que contribuye a facilitar la gestión de compras por categorías y a identificar las carencias. Es decir, muchas empresas no tienen definidas sus familias de compras y si las tienen, es algo muy específico de su empresa o de su sector o con codificación propia. Muchas veces concebido de espaldas a cómo está realmente estructurado el mercado de suministro. Bien, pues, al tener a los proveedores clasificados por categorías de compras, podemos saber cuántos proveedores tenemos homologados por cada familia de compras y el nivel de exigencia que puedo aplicar en mis filtros. Además, Docify te informa qué proveedores han perdido su homologación. Puedes adelantarte a los acontecimientos y a solucionar los imprevistos. En familias de compra donde tengo pocos proveedores y además en cuanto elevo el nivel de exigencia, por ejemplo, pidiendo certificaciones de sistemas de gestión, me quedo sin ninguno o muy pocos pasan el filtro, pues es un punto de debilidad que de inmediato tengo que ponerle remedio. Por lo que esta metodología y su herramienta os va a aportar valor en la medida que identifica las debilidades de mi parque de proveedores al que tengo de alguna manera que reforzar de inmediato para afrontar en mejores condiciones cuando acontezcan situaciones sobrevenidas o adversas como la que estamos viviendo ahora del COVID-19. Bueno, este es el presente, pero ¿qué nos depara el futuro? ¿Cuáles son las tendencias de la función de compras en general y de la homologación de proveedores en particular? ¿Cuáles son sus referentes? Porque si las mejores prácticas en cuanto a la gestión de la calidad, la seguridad o el medio ambiente vienen marcadas por las ISOs, que antes os he estado refiriendo, ¿cuál es el referente de la función de compras y qué recomienda al respecto la homologación de proveedores? Bien, bueno, pues la norma UNE 15896, que ya la conoceréis, es la norma de gestión de compras de valor añadido, que es el primer estándar supranacional en el ámbito de las compras. Esta norma europea de compras es el fruto del esfuerzo de diversas asociaciones europeas de compras que han recopilado las mejores prácticas empresariales en compras para ofrecer a los responsables de estos departamentos una guía con la que llevar a sus compañías a lo que entendemos es y debe ser la excelencia, ¿no? Y poder certificar el buen hacer de la función de compras, que sin duda es sinónimo de garantizar el progreso de la empresa a largo plazo. Bien, la norma europea de compras da a las empresas unos criterios comunes para calibrar su nivel en la gestión de compras, definir un proceso de mejora continua y comparar los diversos procesos que se aplican en las empresas con una referencia a nivel europeo. Bien, ¿y qué dice la norma de compras al respecto de la homologación de proveedores? Bueno, pues las referencias a los proveedores y a su homologación es un tema recurrente. Ya en el primer capítulo incluye en el glosario de términos una definición expresa de proveedor, refiriendo como tal pues, al contratista, subcontratista, proveedores o equivalentes que acuerden suministrar productos a cambio de un determinado precio o contraprestación. Menciona además en el capítulo de contraste de capacidades y habilidades funcionales que los miembros del equipo de compras deben ser evaluados y contratados en base a una serie de competencias técnicas. Entre los posibles ejemplos se incluyen la planificación, la gestión de proveedores, las herramientas de búsqueda de fuentes, la negociación y el conocimiento del mercado. También hay un capítulo específico, en concreto el 8.6, titulado Conocimiento de los proveedores
que refiere que la empresa debe hacer un proceso o debe tener un proceso que requiera un claro conocimiento de los proveedores. En otro capítulo alienta a la evaluación entre la organización y sus proveedores. Hay además otro capítulo específico al respecto de la necesidad de implementación del enfoque de búsqueda de fuentes de suministro y además menciona expresamente que las organizaciones que adopten los principios de esta norma o estén certificados tendrán en cuenta todo lo relacionado con la salud y seguridad, la ISO 45000, 45001, la de medio ambiente, la de gestión de la calidad, entre otras. Y cuando digo todo incluido, me refiero lógicamente a todo lo que estas normas internacionales requieren al respecto de la homologación de proveedores. El grupo de expertos tuvo esta norma como referente a la hora de abordar la metodología y, por lo tanto, la cumple de forma escrupulosa. Bien, bueno, pues hemos visto muchas cosas. Hemos visto lo que son las normas ISO, las certificaciones de gestión más implantadas y sus requerimientos en cuanto a la homologación de proveedores. Hemos visto también cómo el COVID o la COVID-19 está afectando a las cadenas de suministro, provocando escasez de materia prima y de otros suministros, lo que provoca interrupciones en la producción, ERTES, cierres de fábrica, subidas de precios. No estamos hablando de un 2, un 5, un 20, estamos hablando de subidas de un 100%, o incluso el precio de los contenedores, ya veis cómo están. Y nos hemos dado cuenta que dependemos mucho más de los proveedores de lo que pensábamos. Hemos visto también que hay mucho más mercado proveedor del que creemos dentro de nuestras propias fronteras y los sistemas de homologación tienen que ser más ágiles y aportar valor, potenciando la búsqueda y las fuentes de suministro. Hemos visto que la homologación de proveedores tiene que dejar de ser la asignatura pendiente de los departamentos de compras para convertirse en una función estratégica, pero ninguna metodología es realmente útil sin una buena herramienta y una adecuada organización, como por ejemplo Docify, que se preocupe y ocupe de validar la documentación de los proveedores y perseguir a su vencimiento, de tal forma que el profesional de compras siempre disponga del proveedor adecuado en el momento preciso. Y como hemos visto también como una buena herramienta de homologación pensada por y por profesionales de compras no solo minimiza el riesgo de la falta de suministro, sino que además potencia la mejora del parque de proveedores y aporta valor en una metodología alineada además con la norma europea de compras. El primer estándar, insisto, supranacional que recopila las mejores prácticas empresariales en compras y, en definitiva, un espejo en el que compararse y poder trazar el camino hacia la excelencia. Bueno, pues hasta aquí lo que tenía preparado como exposición, speech para el momento de hoy, y a partir de aquí pues estaría encantado de atender cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia que podáis o os ocurran o os haya podido ocurrir a lo largo de la exposición. Nada, interesante jornada, Gracias. Hilario, donde hemos visto que las empresas españolas figuran entre las primeras posiciones mundiales para las certificaciones más importantes. ¿Y cuáles son los requisitos? Para hacer mención expresa sobre todo al conocimiento de ese proveedor, su capacidad de cumplir los requisitos, la evaluación o la calificación previa. Y para ello, como comentabas, las empresas necesitan de esas herramientas para una metodología de homologación. Muchísimas gracias, Hilario. Entonces, voy a trasladarte preguntas que nos trasladan. Genial. Pablo, por ejemplo, pregunta, si un proveedor no tiene certificado su sistema de gestión, ¿no se puede considerar homologado? A ver, yo le trasladaría a Pablo la siguiente pregunta y le diría, o la siguiente reflexión. A ver, si yo tengo, por ejemplo, que contratar un conductor para un camión, el hecho de que tenga el permiso de conducción de vehículos pesados va a evitar 100% que acontezca algún accidente. Pues evidentemente la respuesta va a ser que no. No podemos garantizar evitar el 100% de los accidentes. Pues lo mismo pasa con la certificación del sistema de gestión de un proveedor. Si el desempeño del proveedor, una vez que yo le he contratado, no es el adecuado en aspectos como, por ejemplo, de seguridad y de calidad
o respecto al medio ambiente, igual, digo yo, si hubiera tenido una certificación, el impacto hubiera sido menor o no hubiera ocurrido, pero nunca es garantía de 100%, pero sí que de alguna manera contribuye a minimizar el riesgo a la hora de yo ponerme en sus manos. El hecho de no tener certificado no impide su homologación, pero igual, en igualdad de condiciones, ante mercados nuevos o proveedores desconocidos, si queremos minimizar el riesgo, pues, a ver, mi recomendación es elegir a aquellos que están certificados. O al menos, tampoco tiene que ser una exigencia, porque puede que a lo mejor en alguna categoría de compra no tengo ningún proveedor con el certificado. Bueno, pues al menos que disponga de un sistema de gestión documentado, que tenga procedimientos y normas al respecto y bueno, y si además esa documentación o esas normas que tenga las certifica un tercero, mejor. Pero en cualquier caso, si tenemos esos mínimos, insisto, no va a evitar 100% el problema, pero sí lo minimiza considerablemente. Otra pregunta que nos trasladan, gracias Nada. Hilario. Esther traslada la siguiente pregunta. ¿Qué sistemas de clasificación de materiales utiliza el estándar? Buena pregunta, Esther. Verás, como os decía, la idea fue reunir a un grupo de profesionales de compras en general y de la homologación de proveedores en particular, de empresas de distintos sectores y de distintos tamaños, para ver si podíamos llegar a consensuar este estándar. Y al final nos dimos cuenta que coincidimos mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Y una de las etapas que abordamos fue precisamente este. Y yo diría, fue uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en este grupo de expertos, encontrar y consensuar un estándar internacional que fuera válido para diferentes sectores y empresas de distintos tamaños. Y el estándar que al final decidimos utilizar fue el CPV. CPV de sus siglas en inglés, el Vocabulario Común de Contratación Pública. Este es un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas que puedan ser susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea. Está traducido en más de 20 lenguas y esto, a ver, para las empresas multinacionales pues es muy útil cuando se buscan además proveedores a nivel internacional o global. Dispone de, no sé si lo conocéis, pero yo os invito a que entréis, simplemente ponéis CPV y lo vais a encontrar, ¿no? Dispone de 45 categorías de compras, la mitad aproximadamente son categorías de materiales y la otra mitad son de servicios, es decir, 45 categorías que se despliegan en 300 familias y estas a su vez terminan en desplegarse en 9.000 referencias, ¿no? Según vas clicando en las distintas categorías, se va desplegando. Y además veréis que en la pantalla, tanto en la parte inferior como en la parte superior, podéis elegir el idioma y si algún producto pues resulta que no le encuentro buscando en el desplegable, o algún servicio o algún producto, pues también tenéis en la parte superior un buscador por palabras y te identifica la familia a la que pertenece. Esta estructura se ha trasladado además a la plataforma de homologación. Hemos separado por un lado los productos y por otro lado los servicios para que sea mucho más intuitiva y su identificación sea mucho más sencilla y además mucho más fácil para el proveedor encontrar elegir las categorías de compras para cuando tengan que autorregistrarse. Y mediante un desplegable, pues ya se abre al picar cualquier categoría de compras y el proveedor simplemente pues señala las familias o productos que suministra puede realizar, pero de una forma estructurada y ordenada. Y además sin ninguna limitación por espacio ni pago. Es el CPV, efectivamente. Este fue uno de los retos más importantes. Otro de los retos más importantes fue también precisamente el ponernos de acuerdo en la documentación que teníamos que pedir, porque cada uno pedía 1.000 documentos. Dijimos, vamos a ver, ¿realmente los necesitamos? ¿Necesitamos todos? Vamos a ver cuáles son los que realmente se necesita y al final llegamos a consensuar la documentación que se iba a requerir
y no por pedir documento. Yo conozco multitud de herramientas y plataformas de homologación que piden miles de documentos, bueno, miles, estoy exagerando, cientos de datos que al final más de un proveedor abandona a mitad del proceso. Y eso a los profesionales de compra no nos interesa. Nos interesa cuantos más proveedores mejor, cuantos más proveedores más alternativas y por lo tanto mucho mejor a la hora de encontrar proveedores a la hora de cubrir convenientemente una necesidad. Muy bien, Hilario. Otra pregunta. Carmen pregunta, ¿una empresa compradora puede definir e implementar en la herramienta obligaciones específicas propias? ¿Mm? Precisamente lo que acabo de comentar ahora, como esta documentación conseguimos un estándar de los documentos que vamos a pedir al proveedor y que para todos entendemos que son útiles y necesarios, al final cada empresa también tiene su propio documento. Y por supuesto tuvimos que habilitar esta forma. Nos dimos cuenta que aunque pertenecemos a sectores diferentes, nos parecemos mucho más a la hora de homologar proveedores de lo que creíamos. Y bueno, al final, una vez que superamos este reto del estándar de documentación, tuvimos que ver la manera de qué otros documentos, acordes a las exigencias de cada empresa, podrían ser habituales y de alguna manera habilitar la posibilidad de que cada empresa pueda definir cuáles son esos documentos. Por ejemplo, si nuestra empresa exige que para ser un proveedor tenga que aceptar previamente mis condiciones generales de contratación, pues este documento formaría parte de los exigidos a los proveedores propios. ¿Mm? Y de esta manera, pues así se controla y se valida otro documento muy habitual, además de las condiciones generales de contratación aceptada y firmada, pues es un código de conducta, en fin, cualquier documento específico de empresa, herramienta o este estándar habilita el espacio para poderlo implementar. Y como además esta herramienta se integra con el ERP de las compañías, pues se puede de alguna manera condicionar, por ejemplo, si así lo decide la empresa, el pago de las facturas, pues a un proveedor a tener toda la documentación al día. Y pues también puede ser un requisito de empresa. Pero sí, efectivamente, al final siempre hay algunos documentos que son específicos y esta herramienta o este estándar o esta metodología da cabida a ese requerimiento. Muy bien. Carlos dice, para hacer frente a la situación actual de desabastecimiento, deberíamos poner el foco en las explotaciones rurales, a las cuales el papeleo se les hace inaccesible. Capacitar a esas pequeñas explotaciones y evitar los intermediarios para que su beneficio aumente y, por tanto, en línea de internet no vemos estas explotaciones, sino que siempre están consolidadas, que pueden ponerse arriba y saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, no sé si tienes que decir algo a todo Sí, esto. sí, no. Gracias además por el comentario. Es lo que lo comentaba dentro de la exposición, es decir, nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho más mercado próximo, cercano, dentro de nuestras fronteras. Es curioso cómo hay veces que estamos comprando en China, por ejemplo, productos que tenemos y se fabrican en el mismo polígono industrial en el que tenemos nuestra propia empresa. Y, y no lo conocemos. Entonces, ojo, que hay, como decía, hay mucho más mercado dentro de nuestra frontera. Y además, proveedores en nuestro propio polígono que compran desde otros lugares del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que quizás hemos puesto unos sistemas de homologación excesivamente exigentes. Y esto dejan a mitad de camino a muchas empresas con, bueno, pues como decía, del entorno rural, que me puede dar digamos, proveedores que yo llamo cercanos, que me puede dar un servicio extraordinario, pero que somos tan exigentes en nuestro sistema de homologación que no pueden llegar a ser proveedores. Entonces, esta herramienta tiene que ser lo suficientemente flexible como para que a mí me permita
elevar o bajar el nivel de exigencia para un proveedor dependiendo de los proveedores que tengo por cada categoría. Es decir, lo que me permite es que yo tener estructurada mis familias de compras y saber cuántos proveedores tengo en cada una de estas categorías y cómo me aparecen o desaparecen dependiendo del nivel de exigencia. Esto es muy importante, porque de esta manera empezaremos a dar cabida a este otro tipo de proveedor. Insisto, ¿y hay que exigirle una certificación? No, no. Pero sí por lo menos saber si se preocupa y ocupa de cuestiones relacionadas con seguridad, de calidad, de medio ambiente, ¿vale? Con un sistema documentado. Vale, pues perfecto, genial. Pues ya de alguna manera, pues tengo la garantía o la tranquilidad de que por lo menos los aspectos ambientales está. ¿Se certifica o no? Eso ya es una decisión de la propia compañía y es una exigencia o no que yo pueda poner dependiendo del mercado proveedor. No sé si he respondido a la pregunta, Carlos, pero sí que comparto esa cuestión, la que cuestión. tenemos mucho más mercado y debemos potenciarlo, ¿vale? Debemos Ya. potenciarlo. Lo que dice, sigue diciendo es que dice, es una solución es capacitar en el papeleo sobre todo a esa España rural, por así decirlo, que sería importante, Hilaria. Sí, sí. Bueno, hoy en día, afortunadamente, esto es una herramienta que está en Internet, ¿vale? Ya el acceso es ahí y es muy intuitivo y muy sencillo subir la documentación y además muy sencillo. O sea que ahí siempre nosotros tenemos un referente, ¿no? La plataforma más fácil y hay que hacerlo sencillo y facilitar. Y además tenemos soporte para ayudarles a quien no se sepa desenvolver en estas cuestiones, porque es nuestra preocupación el que darles cabida en este Vale. espacio. Muy bien. Pues siguiente pregunta. Bueno, sigue diciendo Carlos, dice, más que el nivel de exigencia es el trasladarle qué pasos a seguir, pues los niveles de homologación son relativamente fáciles de cumplir. Es lo que viene a Sí. apuntar, claro. Uh -huh. Vale. Carolina pregunta, ¿cada cuánto tiempo es aconsejable hacer la reevaluación de un proveedor y cuáles son las razones más comunes para reevaluarlo? Mira, para mí la reevaluación o la rehomologación de proveedores debe ser de forma continua. O sea, a mí estos cuestionarios que se hacen al final de año o cada 2 años preguntando por el desempeño del proveedor, me parece que no, hoy en día están obsoletos. Fíjate que hay veces que tenemos, no sé, 300 pedidos con un proveedor y que a lo mejor el último día del último año resulta que no me ha hecho bien un trabajo, he tenido ciertas consecuencias, además le ha afectado personalmente a un área concreta de nuestra compañía, que es además la que va a evaluar. No se puede evaluar de forma negativa a un proveedor porque de 300 pedidos haya fallado uno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y hay que tener en cuenta no solo el fallo, sino también la capacidad de respuesta para resolver la situación de ese proveedor, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser en continuo. Es decir, yo no me puedo, si a una certificación de un proveedor le cumple en mayo, yo no me puedo esperar a diciembre que toca la rehomologación de proveedores para darme cuenta que esa certificación lleva 6 meses caducada. No, esto debe ser un monitoreo en continuo. Por eso esta herramienta lo que hace es que cuando el proveedor dice que tiene una certificación y la sube, automáticamente también se registra su fecha de vencimiento. Y antes de que venza ya se está persiguiendo al proveedor para que decirle, oiga usted que tiene esta certificación, está próxima a vencer y si no la sube puede llegar a perder la homologación. No podemos esperarnos a final de año para ver que un contratista no está al día en la documentación relativa a pues los pagos a la hacienda pública o a la seguridad social, que genere una deuda durante estos 6 meses de contratistas que tengo dentro de mis instalaciones y que ahora yo tengo que asumir la deuda. No. Esto debe ser un monitoreo en continuo del desempeño del proveedor. Y si hay una incidencia, comunicarla de inmediato al proveedor para que la resuelva. No esperar a final de año para decir, usted, es que usted es un proveedor que tiene muchos accidentes. No, mire usted, es que desde el primero teníamos que haber evitado el segundo, poniéndole mucho empeño. Por eso a mí las rehomologaciones o reevaluaciones con una periodicidad establecida no me parece que sea acertado. Por otro lado,
las circunstancias del mercado han cambiado de forma considerable por el tema de la pandemia. No podemos esperar 2 años a que toque la rehomologación de proveedores cuando la pandemia la tenemos aquí y nos está obligando a revisar nuestros niveles de exigencia de homologación de proveedores. La homologación hay que adaptarla a la situación del mercado. Yo os digo que el mercado es cambiante y en los últimos meses se ha acelerado considerablemente. Luego, para mí, la reevaluación tiene que ser siempre, o la rehomologación tiene que ser siempre de forma continua y tener los medios para ello. Lo que no puedo estar es el comprador pendiente de la certificación o de si me caduca o no me caduca. No, el comprador tiene que estar en otras historias y tener una herramienta adecuada que le permita tener la seguridad de que cuando va a contratar con un proveedor, si está homologado, es porque ha habido una empresa detrás que ha certificado y ha validado la documentación y además se preocupa y ocupa de mantenerla al día. Muy bien. Gracias, Hilario. Ajá. Lidia nos pregunta, ¿qué herramientas se pueden disponer para homologar proveedores de proximidad? El criterio lo vas a definir tú en tus criterios de homologación de proveedores. Como esta herramienta te permite el buscar proveedores para un ámbito de actuación, tú puedes definir a nivel local, en ese ámbito de actuación, cuál es tu nivel de exigencia y buscar proveedores. Además, la herramienta te permite buscar proveedores para una provincia en concreto. Por eso el proveedor, cuando se registra, significará si es un proveedor a nivel internacional, es un proveedor a nivel estatal, es un proveedor a nivel de comunidad o es un proveedor a nivel provincial, qué provincias son, qué lugares son a nivel de provincial donde tiene delegación. Por eso cuando tú haces el filtro, no consultas proveedores de una categoría determinada, sino que buscas proveedores de una categoría determinada para un ámbito de actuación concreto. Por lo tanto, esta herramienta te permite focalizar la búsqueda en un área concreta. Si resulta que al buscar proveedores para un área concreta tengo pocos proveedores, ahí está ya la labor del profesional de compras para fomentar la búsqueda. Es lo que os digo, el negocio hay que salir a buscarlo. Tenemos la costumbre de que los proveedores vengan a visitarnos y esto ha cambiado. Tenemos que empezar a buscar proveedores de proximidad cercanos a los nuestros, invitarles y ayudarles a que se registren en nuestra herramienta para que de alguna manera cuando tú necesites proveedores de proximidad los encuentres y los tengas. Pero sí te permite hacer el filtro para áreas determinadas. No a nivel comarcal, ¿vale? Igual no los planteamos, ¿eh? Igual si la sugerencia llega a ser tal, pues puede llegar a ser interesante, pero igual nos lo planteamos. Entonces tú puedes llegar a buscar proveedores para una provincia determinada y además, como el proveedor cuando se registra dice cuál es su capital social, pues tú puedes decir para qué tipo de proveedor, que normalmente suelen tener un capital social más pequeño, puedes hacer también ese filtro y esa consulta por el número de empleados. Es decir, sí que te permite identificar y buscar proveedores para ámbitos concretos y de entidad más reducida. Muy bien, gracias, Hilario. Esther nos traslada, ¿no es habitual que los procedimientos de homologación evalúen el grado de profesionalidad de la función de compras de sus proveedores? ¿Qué piensas al respecto? ¿Se podría medir y cómo? Muy buena pregunta, Esther. Fijaos, tenemos la costumbre cuando homologamos a proveedores de pedirles la certificación de calidad, de seguridad y de medio ambiente, pero y yo os invito a otra reflexión y es que vosotros pensáis que si una empresa tiene sus compras profesionalizadas, es más competitiva, es mejor empresa. Y supongo que fruto de esa reflexión todos concluiréis que sí. Es decir, muchos de vosotros sois profesionales de compras y sabéis todo lo que aportáis a vuestra compañía. Entonces, al saber lo que aportáis y lo que no os dejan y todavía podíais aportar. Luego, para vosotros, el contratar con proveedores que tengan profesionalizadas sus compras, esto os va a generar una gran confianza. Y esto puede ser también y debe ser una consideración a la hora de homologar un proveedor. ¿Y cómo se podría medir? Pues, efectivamente, a ver. Por ejemplo, sería muy sencillo para mí, oye, si está certificado en la norma UNE, la 15896 de gestión de compras de valor añadido, pues ya sabes que tiene sus compras profesionalizadas. Pero hay muy pocas empresas todavía certificadas en la norma y las que hay son grandes compañías. Sí que se tenderá cada vez a certificarse más empresas.
Pero bueno, puede haber empresas que tengan sus compras profesionalizadas y que sin embargo no tengan una certificación en materia de compras. Bueno, ¿cómo podemos medir? Bueno, le podemos pedir al proveedor que nos diga 5 cuestiones. ¿Tiene definidas las funciones y responsabilidades de compras? Simplemente un cuestionario. Sí, no. ¿Tiene establecido objetivos de compras y medición del cumplimiento? ¿Tiene alguna manera evidencia del porcentaje del gasto que gestiona las compras? A ver, aquí también hay mucha polémica. ¿Cómo podemos considerar que una empresa tiene profesionalizadas sus compras si solo gestiona compras? Es decir, tiene un departamento de compras, pero solo gestiona el 10% del gasto de la compañía. Pues entonces sí, tiene compras, pero no hace una función de compras. ¿Dónde podemos establecer? A ver, mira, si al menos está entre el 60-70% de gestión del gasto de toda la compañía, se puede decir que sí tiene sus compras profesionalizadas. Bueno, evidentemente, si además dispone de un procedimiento de homologación de proveedores, es decir, que el proveedor con el que tú contratas, a su vez, se preocupa de tener proveedores homologados, y si además tiene la validación documental de sus proveedores en su sistema de homologación validado por un tercero, pues para mí se puede decir que tiene profesionalizadas sus compras. A mí me daría mucha confianza. Ojo, que tener profesionalizadas las compras no quiere decir que tenga un departamento de compras, ¿vale? Insisto, sino que al menos se hace una gestión profesional de las compras. Muy bien. Pues nada, sin más, darte las gracias, Hilario, y a todos ustedes por la asistencia a esta jornada, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar conocimientos en esta materia. Feliz día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Hilario. Hasta luego.